Vamos a entender un poco más en qué consiste todo esto de la falsa acusación de la Fiscalía. Hay que entender que esto se empezó en el mes de enero, la investigación de cómo ejecutar a campesinos, no hacer un allanamiento, era hacer un desalojo y ejecución de campesinos. Por eso que ellos hablan constantemente del calibre 38 y también de escopeta, porque había ocurrido supuestamente una denuncia de que un grupo de campesinos había atropellado justamente esa casa que se ve ahí, que ellos le llamaron resguardo, y supuestamente ahí se extrajo el revólver calibre 38 niquelado y también otras escopetas, y que son supuestamente esas armas las que se encontraron en poder de los campesinos. Pero ¿qué ocurre? En la filmación que tenemos ahí, que son los 5 minutos antes de la muerte de los policías, se escucha claramente y se gesticula de que ellos estaban planificando la ejecución de campesinos. Ellos no fueron a cumplir una orden de allanamiento ni de desalojo. Ellos tenían planificado la muerte de campesinos. Lo que ellos no pudieron haber entendido es lo siguiente: ¿por qué mueren 6 policías, todos de Ciudad del Este? Y conste que 3 abogados son de Ciudad del Este. Eso implica que como abogados tenemos que tener un poco de conciencia, compenetrarnos en el hecho en sí mismo antes de tomar una defensa, para no estar defendiendo personas que posiblemente hayan ejecutado a 6 policías de un mismo lugar, que en este caso de Ciudad del Este, que son vecinos nuestros. Después de haber hecho el análisis de las pruebas que teníamos a mano, los defensores hemos descubierto que realmente los policías cayeron en su propia emboscada. ¿Por qué digo esto? Erwin Lovera, en una parte de esa filmación, dice, en guaraní lo dice: del puente a este lado yo voy a estar y después voy a disparar. Eso es lo que le dijo al piloto, que fue lo último que le dijo al piloto. Antes de eso también se escucha en una parte que dice: una vez que dispare desde el helicóptero, yo voy a disparar de este lado. Lo dijo en guaraní de otra manera, que sería un bocapudo de helicóptero de mío, hubiese algo lo aña putita su nombre. Eso es lo que dijo Erwin Lovera. Y no puede ser de que, como él cae en esa emboscada, resulta ser de que ellos tenían entendido que existía un puente, pero no es propiamente un puente como uno puede vislumbrarlo, porque es una construcción rústica de madera o de material cocido, sino era un tronco, que era hueco el tronco por donde corría el agua, un pequeño lecho, y sobre eso se colocó 2-3 metros de altura en tierra. Y él había dicho: del puente hacia este lado voy a estar. Pero él, sin darse cuenta, pasó y entró en la línea de fuego, y cuando se dio cuenta ya era tarde. En otra parte dice también que su cliente va a disparar 1 o 2, pero que eso era historia. ¿Qué significa ese cliente? En guaraní dice: la ese cliente en bocaputa 1 o 2, pero era historia. Era infiltrado que estaba cerca de los campesinos, que tenían que hacer el disparo con cualquier tipo de arma contra el suelo, en cualquier lugar, para justificar la matanza de los campesinos. Como había pastizal, había maizal, el día era un hermoso día con mucho sol. En la mañana, aproximadamente 8:30, empieza el tiroteo. Entonces, con esos elementos visuales y auditivos que cuentan en este momento los compañeros, y creo que van a exhibir, ¿verdad? No lo tienen. Bueno, pero consta eso y se llama justamente 5 minutos antes de la muerte de los policías. Pero ya está en el blog. En el blog. Correcto. Entonces, la única duda que yo tuve mucho tiempo de por qué Erwin Lovera había dicho que él iba a quedarse de este lado del puente y no lo hizo. Y por fin entendí de que era justamente porque, al haber pastizales de ambos lados en aquel tronco que estaba bajo tierra, no se vislumbraba, era difícil ver más el acompañamiento de su fusilero, porque él entró con la mano derecha, en la mano derecha entraron 5 fusileros, 5 a la mano izquierda, pero en el lado izquierdo y el lado derecho, un poco más distante, entre los pastizales y el maizales, estaban los grupos de la FOPE y otros grupos también. Justamente uno de los testigos la semana pasada dijo claramente, por la información que habían obtenido ellos en la época que investigaron, del que el comandante
militar de Curuguatú le dijo de que fueron disparos de 200 a 250 metros de distancia y que fueron con fusiles como se ejecutaron a los policías, cosa que los campesinos no tenían esas armas. Como también habían dicho que estaban los matones de Riquelme, matones vestidos de policía junto con la policía y matones fingiendo ser campesinos sin tierra, porque entre ellos habían muchos que eran sin tierra también, porque eran simplemente empleados que tenían la finalidad de cubrir tan extensa área que son 75.000 hectáreas. Entonces, ¿qué ocurre? Definió Lovera hasta dónde iba a llegar y por error entra en la línea de fuego y empiezan los disparos. En el helicóptero, desde el helicóptero se ve en una filmación, se escucha dos sonidos, el primer disparo, el segundo disparo, pero el segundo disparo se ve que se ilumina en pleno día, se ve una luz redonda en forma circular que proviene del helicóptero. Entonces con eso se completa lo que dijo Herbert Lovera, que una vez que dispare del helicóptero él iba a disparar de este lado. Los campesinos tenían escopetas, ¿cierto? Tenían escopeta. El revólver ese calibre 38, ese fue plantado, y otras escopetas. En el primer día encuentran 3 escopetas calibre 28. Supuestamente con una de esas escopetas es la que le matan a Herbert Lovera. Esa escopeta, las municiones eran de 1,45 gramos, no era de un peso de 4 gramos o 5 gramos como podría ser de otro tipo de proyectil. Con ese peso de 1,45 gramos es imposible de que se pueda matar a una persona porque tiene una penetración, no es profunda la penetración. Justamente cuando se le pregunta a Pablo Lemir sobre las heridas, el orificio de entrada, él dice 10 orificios de entrada. Sin embargo, ellos tenían en un sobrecito 5 proyectiles esféricos de calibre 28, supuestamente que es lo que se extrajo. ¿Cuál es la explicación? Siendo que el forense de campo dijo que tenían 4 orificios de entrada y 1 de refilón. La única explicación es que después de trasladado o dentro del hospital de Curuguatú, alguien se encargó dentro de ese hospital o por el camino de producirle herida con un punzón. Al ver que las heridas eran de grueso calibre y no podían justificar de que fueron muertos por campesinos, entonces le propinaron algunas heridas con la finalidad de poder decirle que fueron producto de escopeta. Otra explicación no puede haber. Ante esas contradicciones, como bien lo había dicho Néstor, es cuando la defensa solicita, no solamente por el hecho que no hayan hecho la autopsia, sino por la contradicción de 4 heridas, o sea que heridas producidas en el cuerpo, en este caso orificio de entrada, y 10 orificios, la contradicción es enorme. El tribunal debió haber dado lo que era la necropsia para determinar realmente qué es lo que pudo haber ocurrido. El tribunal se allanó a la propuesta de la fiscalía de que no sea examinado. Ellos fundamentaban por una cuestión humanitaria, pero sin embargo estas personas ya fallecían, con todo respeto, no importa de qué, si son policías, si son campesinos, no es una cuestión de hacer discriminaciones, sino sencillamente ya han fallecido. Pero acá hay 13 personas que pueden ser condenados a una pena muy penosa de casi 30 a 35 años. ¿Y dónde está entonces la cuestión humanitaria? Atendiendo todas las irregularidades de la etapa investigativa, de la etapa de la audiencia preliminar y el desarrollo en sí del propio juicio. Estas personas que son hablantes guaraní fueron indagados en castellano. Sus abogados en un principio no han tenido un contacto directo. La acusación es diferente a la imputación. Lo planteado para el juicio oral y público también son diferentes. Entonces, si analizamos todos los materiales, si analizamos todas las pruebas, tanto testificales como también instrumentales, periciales, vamos a ver a simple vista que, como bien dijeron, que
la investigación fue hacia una dirección: solamente incriminar a los campesinos como autores de la muerte. Yo quiero traer a colación un hecho que ocurrió en Ciudad del Este en el año 1989, en el año de la caída de Stroessner. En diciembre, 13 de diciembre, un grupo de trabajadores de la Itaipú frente a los portones también fueron masacrados. En este caso fueron muertos 2 dirigentes. Y desde distancia, un operativo similar, pero la diferencia fue que salió de Asunción el grupo que iban a ir a matar a los dirigentes obreros. Se instalaron en un barrio de San Francisco que tenía una lomada, y en la parte de frente al portón de la Itaipú tiene un desnivel. Pero fue certero: 2 dirigentes mataron, 2 dirigentes, pero era solamente un grupo que fue de Asunción. Pero en este caso fueron 2 grupos. Fue el grupo de Ciudad del Este, al mando de Herben Lovera, el fallecido, y por el otro lado al mando de Lizardo Gamarra, que llevaban el grupo de élite de la FOPE. A eso se sumaron los matones de los Riquelme, como bien dijo el testigo de la semana pasada. Infiltrado entre ellos, entonces hubo descoordinación, no hubo una dirección, más el error de Herben Lovera produce la muerte. Nadie esperaba la muerte, ni un solo policial, pero sí se esperaba la muerte mínimamente de 3 campesinos. Si se produjo mayor cantidad de muerte, es porque al ver los camaradas de Herben Lovera caer a sus jefes, entonces en reacción terminan ejecutando a heridos o personas que estaban corriendo de ese lugar. Pasó la masacre. Primero es simplemente el disparo, mataron una cantidad, pero después ya viene la revancha. Pensando la policía de que los policías fueron muertos por campesinos, entonces ellos se toman la libertad de hacer ejecuciones extrajudiciales. El simulacro que los campesinos empezaron el disparo no encuadra, no hay ninguna prueba. Nosotros tenemos evidencia concreta de que la policía planificó con la fiscalía, estando la fiscal Ninfa Aguilar. En la reunión se escuchaba claramente, como estaba diciendo otro de los jefes, decía: si no le hace problema boca por la retaguardia bien, que dice: mi problema es que tengo que disparar desde la retaguardia con G3. G3 es otra arma automática, rifle a distancia.